Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Grandemente que el Señor y la gracia de nuestro Dios esté con ustedes siempre. Estamos aquí en nuestro primer episodio con nuestro hermano y pastor Silas Ramos Palomino de la iglesia Palabra y Espíritu en la ciudad de Tacna, Perú. Hola Silas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Diego, buenos días y buenos días para toda la audiencia. Estamos bien, por la gracia de Dios. Se abre un espacio pues para conversar, ¿no? Llevamos una amistad de muchos años y va a ser bueno, yo creo, esta conexión. Qué bueno, gracias a Dios. Oye, y cuéntame, ¿cómo así nació el deseo o el sentir en ti, el querer pastorear una iglesia? ¿Y dónde iniciaste? ¿Dónde iniciaste? ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Porque tengo entendido que estás como 5 años pastoreando ahí en Tacna. Sí, mira, cada experiencia de llamamiento, porque el ministerio pastoral es el resultado de un llamamiento. Y yo considero que cada experiencia es muy personal. En el caso mío, yo cuando estaba casi terminando la universidad, faltando un año para terminar la universidad, estudiaba acá en Tacna la carrera de Ingeniería Civil, entonces tuve conciencia de que era llamado y fue brotando en mí un deseo. Cuando fui consciente de que era llamado, yo resistí, porque tenía un plan de vida, o sea, yo quería ser un buen ingeniero y a mi corta edad, como todo joven, quería escalar lo más alto, digamos, de la carrera profesional, tener mi empresa y tenía un plan de vida muy definido, muy claro, que no incluía el ministerio pastoral. Mi papá era pastor, entonces y estaba descartado totalmente. Pero luego fue creciendo en mí un deseo a tal punto que cuando empecé a trabajar, estaba en mi escritorio y me hacía esta pregunta: ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Hasta que llegó el momento que renuncié y pues me dediqué a la labor ministerial. Al inicio con mi esposa quisimos abrir algo pequeño por nuestra cuenta. No pudimos pagar los alquileres porque era algo de nosotros mismos. Y luego viajamos a Moquegua. Yo creo que eso fue de parte de Dios. Ahí nos contactamos con... Yo ya estaba estudiando en el Seminario Bautista y llego a Moquegua y el misionero Charlie Anderson pues nos invita para ser obreros de la Iglesia Bautista de San Antonio, donde, dicho sea de paso, yo encontré a tu papá y llevo muy buenos recuerdos de tu papá. Nuestro querido hermano Pepe, ¿no? Pepe Bárcena, él era el que estaba ahí al frente, siempre lo vi puntual, siempre fue inspirador para mí, ¿no? Yo ese tiempo era muy joven y estaba empezando, así que la primera iglesia que yo pastoreé fue precisamente la Iglesia Bautista en San Antonio, ¿no? De la Misión Bautista Irlandesa. De la Misión Bautista Irlandesa, sí. Sí, recuerdo. Mira, recién ahora que me estás hablando, yo no recordaba que mi papá había estado ahí. Es más, Sí. fui algunas ocasiones, ahora que me lo mencionas, fui algunas ocasiones con él ahí a la iglesia y estuvimos ahí ministrando. Ah, qué Es un bueno. tiempo bonito. Sí. Pero el llamado, muchos piensan que simplemente es, Dios me ha llamado, o yo quiero ir y servir y quiero estudiar en este seminario, quiero estudiar en el otro, quiero aprender más de Dios, y simplemente se dejan llevar por las emociones. Pero esto, cuando es un llamado de Dios, más que emociones, más convicción, ¿no? Sí, bueno, el llamado es tan fuerte que hace que nosotros superemos, digamos, crisis que se presentan en el ministerio, ¿no? De hecho, todo pastor enfrenta momentos de crisis. Al inicio uno se pregunta si verdaderamente fue llamado o no. Es parte, digamos, de la biografía de un pastor, ¿no?
Pero como te digo, el llamado es tan fuerte que nos hace permanecer y no vemos nuestra vida en otros términos, excepto el ministerio mismo, ¿no? Sí, es una vida de retos, pero de muchas satisfacciones porque uno sabe que lo que está haciendo es el propósito por el cual uno fue llamado y antes de eso incluso fue creado, ¿no? Fuimos creados para esto, ¿no? Sí, así es. El problema es que muchos se dejan llevar por sus ideas, ¿no? O por lo que quieren, o por lo que les meten en las iglesias, en realidad. Pero no es que tengan un llamado, una convicción, ¿no? Uno cuando tiene una relación Sí. íntima y personal con Dios, ahí uno recién se da cuenta de la magnitud del llamado que Dios te está haciendo. Sí, y también a veces se puede ver el ministerio como un asunto de estatus, ¿no? Quiero ser pastor para ser importante, para tener un Así nombre, y es, no es la idea. Jesús dijo que el que quiera ser grande sea primero vuestro siervo, ¿no? es Y pequeño. esa es la idea, Sí, ¿no? así es. ¿Y cómo llegaste a Tacna? ¿Cómo si te fuiste de Moquegua y nos abandonaste? Bueno, empecé en la Iglesia Bautista de San Antonio como obrero. Después de 6 meses me propusieron ser pastor y así fue. Luego coincidió con que el misionero Charlie Anderson iba a dejar el Perú, él y toda su familia. Él era el director del seminario bautista allá en Moquegua, entonces yo fui invitado a ser el director. Silas, y también tengo entendido que has escrito 2 libros y hay uno tercero que estás queriendo escribirlo. Uno es en Historia del Ministerio Pastoral y el otro es ¿cómo Teología es? de la Teología Consejería. de la Consejería Bíblica. A ver, háblanos un poquito sobre tus libros. Sí, bueno, aquí están los dos. El de aquí, el Ministerio Pastoral, fue publicado por Kerigma y el otro por Ediciones Sinaí. Los dos están en Amazon. Eh, Historia del Ministerio Pastoral es una revisión histórica de lo que es el Ministerio Pastoral. Partimos del Antiguo Testamento, no había Ministerio Pastoral como tal, pero hay la figura del pastor. Abordamos el tema desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Obviamente iniciamos con el Nuevo Testamento, la aparición del Ministerio Pastoral, luego su desarrollo a través del pensamiento de los padres apostólicos, llegamos luego a la época de la Reforma y continuamos hasta la época actual, ¿cierto? Hay un capítulo específico de América Latina, de cómo se ha ido desarrollando el Ministerio Pastoral en nuestro continente, ¿no? Es un trabajo más académico, con muchas citas, referencias bibliográficas de diferentes autores. Este es un poquito más práctico, tiene que ver con las bases bíblicas de la consejería, ¿cierto? Hoy en día existen muchos libros de cómo hacer consejería, pero notamos porque me pidieron un curso diferente a los que ya existían, ¿no? Los cursos que ya teníamos eran cursos de práctica de la consejería, pero me pidieron un curso de las bases bíblicas de la consejería. Entonces ahí nació este libro, ¿no? No es tanto cómo hacer la consejería, sino cuáles son los principios bíblicos que guían la práctica de la consejería, ¿no? Por eso es teología de la consejería. Es un libro mucho más práctico, hay menos referencias a otros autores, es mucho más la reflexión personal que yo hago con respecto al tema, ¿no? Y ¿Y eso, cuánto te lleva así a hacer cada libro? bueno, el primero me llevó como 5 años. La primera vez que lo dicté fue en un curso del Seminario Evangélico Bautista del Sur del Perú, aquí en Tacna. Fue una separata, de hecho, como de 50 páginas. Luego lo dicté por segunda vez, lo fui mejorando, lo dicté por tercera vez, lo fui enriqueciendo. Durmió por unos años y luego en ciertas etapas retomaba la escritura. Y en la pandemia ya me decidí a terminarlo y lo completé, ¿no? Me habrá tomado, no de manera exclusiva, pero por etapas, más o menos entre 5 o 6 años, ¿no? Este acá me tomó como 2 años, pero ya tuve mayor tiempo Es de para... post pandemia. Sí, y este ya me dediqué
casi a medio tiempo a producirlo, ¿no? Este me parece que tiene 240 páginas, ¿no? Este de acá. El de aquí tiene 207 páginas. Un poco más pequeño, pero bien cargaditos. sí, este me demoro más porque es un trabajo más de investigación, es un trabajo más académico, citando muchas fuentes. Por ejemplo, a los padres apostólicos tuve que leer todo lo disponible acerca de ellos para un poco configurar cuál fue el pensamiento pastoral de los padres apostólicos, por decir, ¿no? Por hablar nomás de una época, ¿no? Y así, es algo que me apasiona, es algo que me gusta hacer. Estoy procurando, lo llevo al 80%. El último libro que quiero lanzar es Las huellas de la Biblia en América Latina se llama. Es casi como... Es el tercero. Sí, es casi como... Notarás que me gusta mucho la historia. Es casi como la historia de la Biblia en América Latina. O sea, desde que llegó, ¿no? 1517, cuando la Biblia es presentada por Francisco de Valverde a Atahualpa y cómo él lo tira, ¿no es cierto? Y parto de ahí, ¿no? Como las apariciones de la Biblia en la época de la conquista, en la época del virreinato, en la época republicana, cómo ha influido en la época actual, ¿no es cierto? La Biblia como tal, cómo influyó, por ejemplo, en la poetisa chilena llamada Gabriela Mistral, cómo influyó en Jorge Luis Borges, un gran literato argentino, cómo influyó en Víctor Raúl Aya de la Torre, y en otros ilustres políticos y pensadores y literatos del continente, ¿no? O sea, la Biblia como tal, cómo los ha influido en su pensamiento, qué opinión tenían acerca de la Biblia. Entonces, ese es básicamente el libro que ando preparando, ¿no? ¿Y dónde los pueden encontrar? En físico y en digital. Porque también lo tienes en Amazon. Sí, en físico lo venden en ciertas librerías. En Desarrollo Cristiano me parece que hay Desarrollo Cristiano Internacional aquí en el Perú. En otros países hay, no recuerdo el nombre de las librerías, pero hay en librerías nacionales que lo están vendiendo en versión impresa, ¿no? Pero en Amazon también está de manera digital y te envían una copia impresa, ¿no? Pero bueno, hay costo de envío, es un poco más complicado. Bueno, ahí tienen los hermanos para que puedan descargarla también si es que la desean en digital y pueden comprarla también en formato físico, ¿no? Así es. El rol de los cristianos ante la sociedad, entonces ante la coyuntura de la sociedad actual. Estamos hablando sobre la unión de género, ¿no? Sobre esta nueva... Primero hubo con Nuestros hijos no te metas. Luego ahora estamos teniendo problemas y estamos tratando hasta se ha hecho una marcha grande en la que estamos tratando de que no haya esta unión del mismo género. Sí, bueno, sin duda nos enfrentamos a retos que nunca antes hemos tenido. El mundo ha girado muchas veces, ha traído nuevos vientos, nuevas tendencias. Hay una tendencia mundial de querer reconfigurar la familia, de construir la familia, desmontar los cimientos de la familia para construir un nuevo paradigma con respecto a la familia, ¿no? Donde varón y varón pueden formar una familia, varón y mujer pueden formar una familia. De hecho, es increíble, el otro día estuve, porque dicté una conferencia sobre ideología de género, y me di con la sorpresa que en el Facebook hay más de 40 géneros disponibles para elegir en tu perfil. Sí. Y el último es que tú mismo lo puedas crear, ¿no? Es increíble, hemos pasado de varón y mujer a una cantidad casi indeterminada e indefinida de lo que es el género, porque eso es lo que busca la ideología de género, precisamente, la pretensión de que uno nace neutro y que con el tiempo uno mismo va construyendo su propio género, ¿no? Ellos hacen una diferenciación entre sexo y género, ¿no? Sexo es, digamos, la parte física, biológica, ¿no? El miembro tanto del varón y de la mujer, pero ellos apelan a otra idea, han introducido muy astutamente la otra idea que es, digamos, la identidad del género, ¿no? Que es algo que uno mismo lo va construyendo.
Entonces tú puedes decidir o ser varón o mujer o cualquier otra cosa, asexual, bisexual, pansexual, etcétera, intersexual, etcétera, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, y esos Hay son los de retos a los todo. cuales nos enfrentamos, sí. Y lamentablemente, a veces la iglesia ha estado muy sumida en sus cuatro paredes, hemos estado predicando del cielo y nos hemos olvidado de las cosas de la tierra, ¿no? Los retos que enfrentamos, los desafíos que enfrentamos, que se configuran como una amenaza, ¿no es cierto?, a nuestros valores, ¿no? Son valores que se desprenden de los valores bíblicos, a la vez son parte de nuestra identidad, y yo creo que tenemos que ser conscientes de esa lucha cultural que hemos claudicado lamentablemente. Hemos sido muy timoratos para levantar nuestra voz, ¿no? Pero también, como tú dices, han habido marchas como la de Nuestros hijos no te metan, con Nuestros hijos no te metan. Eso fue liderado por Cristian Rosas, hijo de un ex congresista, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, Julio Rosas, que han estado activos, ¿no? Pero de tiempo en tiempo aparece un congreso nuevo que, si bien es cierto, se pudo haber bloqueado en el congreso anterior o en este congreso, nadie nos garantiza que en el congreso del 2026 se puedan Sí. presentar nuevas iniciativas, y hay que dar lucha, ¿no? Pero Sí, tenemos que estar nosotros atento. atentos. Y bueno, lamentablemente, Diego, a veces la iglesia pensamos que vamos a dar lucha solamente desde la oración, lo cual es bueno. O sea, obviamente cuando hay tiempos peligrosos hay que orar, pero también tenemos que ser conscientes que las leyes se dan en el Congreso, ¿no? Y es importante a quién le damos nuestro voto, a quién nombramos como nuestros representantes, ¿no? Porque si nombramos a alguien que le damos nuestro voto, lo elevamos a la categoría de diputados, de senadores, que en este Congreso nuevo va a haber, que no representan nuestros valores, que no transmiten nuestros valores, van a legislar contra nuestros valores. Entonces, esto es muy importante, porque aparte de orar, tenemos que también influir y estar cerca, pues, de donde se hacen las leyes, ¿no? Una vez escuché de un hermano y me pareció muy interesante su lógica, me pareció muy interesante el ver de... Él dijo que no importa si salen de derecha o si salen de izquierda, ¿no? O sea, la agenda ya está puesta ahí sobre la mesa y tiene que cumplirse. Entonces, sea que salgan de un lado, sea que salgan del otro, o sea, las cosas tienen que darse tal y como deben de darse. Bueno, y eso lo vemos también, obviamente, el Señor nos dijo cómo iban a ser los últimos días, cómo iban a ser, y que iban a haber señales antes del fin de los tiempos. Por ejemplo, me hace recordar cuando el Papa dijo que la religión te salvaba, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, la religión no te salva, quien te salva es Jesucristo. O sea, como cristianos nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor. El Evangelio, Sí. ¿no? Las enseñanzas que Él nos dio. Y sabemos que el único medio, la única persona por la que podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Sin embargo, estas declaraciones del Papa, movido por Satanás, obviamente, nos hacen pensar en qué tipo de mundo estamos viviendo. Igual estos movimientos también son movimientos movidos por el mismo enemigo para destruir, como bien dijiste, la familia. Y si destruyes la familia, los niños no tienen valores con los cuales crecer. Hay países, personalmente, he visto que países, por ejemplo, como en Irlanda del Norte, todo Gran Bretaña, por ejemplo, pongamos este caso aquí. Tú sabes que mi esposa, ¿no?, es de ahí. Sí. Entonces, ellos han hasta metido presos a algunos padres que se han opuesto a que les laven el cerebro a sus hijos, ¿no? Y Sí. se los han llevado esposados, los han subido en una patrulla o en uno de esos camiones donde vienen SWAT, los servicios de emergencia, y los han metido y se los han llevado, ¿no? Algunos han tenido que pagar multas, algunos han estado en cárceles, pero han tenido que pasar por todas estas cosas. Entonces, esto de que el Papa también diga de que la religión
te acerca a Dios, de que la religión te salva. O sea, es algo que nosotros no podemos callarlo, no podemos decir esto es verdad. No, estas son palabras puestas por el enemigo y esto está atacando. Ahí se apagó, o sea, ya, ahí. Entonces, todo esto está puesto por el enemigo, está planeado estratégicamente para que la mayoría de cristianos que no se fijan, pisan el palito, lo rompen y caen. Sí, y el Papa también lo habló en un contexto de que todas las religiones te conducen a Dios, lo cual es una muestra visible del relativismo en el cual estamos sumergidos en una sociedad que se reconoce como posmoderna, ¿no es cierto? Es un poco los principios también de lo que fue, aunque ahora está declinando un poco la nueva era, ¿no? La nueva era planteaba de que así como todos los caminos conducían a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Y no es verdad, ¿no? Porque la Biblia, que es el libro máximo, regio, la máxima regla de fe del cristianismo, por lo menos los cristianos evangélicos lo reconocemos así, señala con claridad, con contundencia, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo, escribiendo a Timoteo, Jesús mismo dijo que Él, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hay un solo camino. Pero la idea de que se quiera aceptar muchos caminos para llegar a un único destino que es Dios, es un postulado totalmente antibíblico, ¿no? Sí, así es. También en la Biblia me hace recordar siempre, cada vez que veo estos movimientos y que muchos cristianos inclusive, o llamándose cristianos, no lo sé, solo Dios conoce los corazones, pero la mayoría dice o dice que no hay problemas con estas nuevas posturas que se están presentando en nuestra actualidad. Pero la verdad es que me viene a la mente este versículo que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo van a conocer a un Dios al cual ni siquiera alaban, al cual ni siquiera oran? Hay cristianos en la actualidad que llegan a las reuniones, a los cultos, no importa el domingo o el día que lo hagan, llegan para la prédica, llegan para el mensaje, se olvidan de las alabanzas, piensan que no son importantes. Cuando la alabanza, al menos yo como ministro de alabanza, tenemos que hacer que la gente llegue paso a paso a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios con un corazón predispuesto. Sí. Las alabanzas deben ser congregacionales. No importa si usas muchos instrumentos. Seguramente acá va a haber bastantes personas que van a estar en contra. No, que la batería es del diablo, que la guitarra eléctrica es del diablo y que no, que las alabanzas... Bueno, que solamente se toca con un piano. Pero en su tiempo también el piano era del diablo. Sí. Y así cada instrumento. Entonces, muchas veces nosotros nos la damos de puritanos, ¿no? Pero no tenemos conocimiento alguno. Y eso es por falta de conocer a Dios. Eso es por falta de buscar a Dios, ¿no? Así es. Eso es por falta de una oración y una comunión constante con Dios. Entonces, ¿qué piensas tú sobre estos cristianos que piensan y hablan todas estas cosas, pero ni siquiera tienen una comunión con Dios, no tienen una vida personal con Él y no están constante hablando? Porque una cosa es rezar, como hacen los católicos, y otra cosa es orar, que es conversar en comunión con Dios. Sí, bueno, básicamente el culto es un todo, ¿cierto? Cada parte de lo que sucede en el culto es importante, es para nuestra edificación. Desde que empezamos con una oración inicial, algunas iglesias, mi programa incluye la lectura de un salmos, ¿no es cierto? El tiempo de alabanzas, que como tú dices va predisponiendo el corazón para luego recibir la palabra. Aún el tiempo de dar las ofrendas es parte del culto, es algo que debemos vivir y hacerlo con alegría, ¿no? Porque esto es lo que Pablo dice, ¿no? Habla del dador alegre. Los anuncios e incluso esa despedida final donde cada uno de nosotros nos abrazamos, nos sonreímos por habernos reencontrado después de 7 días. Todo es parte de algo que no puede fraccionarse.
Entonces, quien piensa que solamente el culto es la predicación de la palabra, tristemente está perdiendo esos otros ingredientes que enriquecen el culto, que está diseñado pues para un tiempo de comunión comunitario, colectivo, puesto que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, Diego, a veces se va perdiendo un poco el interés. En Europa, tú sabes, bueno, tu esposo es del Reino Unido, hay lo que se llama una sociedad post-cristiana, ¿no? El post-cristianismo, que básicamente es una secularización. La gente se reconoce como cristiana, pero no van a la iglesia. La gente se reconoce como cristiana, pero van para el día de su matrimonio, el día de su bautismo, pero no más, ¿no? Hay iglesias, sin embargo, que han conservado, iglesias tradicionales han conservado su esencia y son fieles practicantes, pero hay mucho de eso, ¿no? Entonces, yo creo que debemos cuidarnos de ese peligro de convertir el cristianismo en parte de una cultura, de un background, como llaman, un trasfondo, ¿no? Vengo de una cultura cristiana, pero no voy al culto o no paso todo, no vivo todo el culto un domingo, no me comprometo, no sirvo, pero mantengo una identidad un tanto lejana, una afiliación un tanto lejana con la iglesia cristiana, pero sin estar comprometido totalmente, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso. Yo creo que la vida cristiana es una vida de servicio, es más que simplemente asistir a un culto, es poner nuestros dones al servicio del avance del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Amén. Así sea. Y ahora que has mencionado el secularismo, sí. Háblame del ecumenismo. ¿Qué piensas de esta, bueno, no podemos decir nueva línea, ¿no? Sí. Esto es algo que ya viene desde los años 80 aproximadamente y hasta quizás antes. Pero yo al menos, de acuerdo a lo que veo, se hizo fuerte más o menos desde esa época. Sí, lo que yo noto, es una percepción muy personal, sí ha sido muy fuerte al inicio. Yo creo que en los últimos años como que las religiones, por decirlo desde una perspectiva desde las ciencias sociales, las religiones se han ido radicalizando y han ido tomando distancia, ¿no? Por ejemplo, los islámicos se han hecho cada vez más radicales y quieren saber menos de una posible unión con cristianos. Los cristianos evangélicos igualmente hemos sido conscientes de esto y hemos rechazado todo aire de ecumenismo, que básicamente es una especie de unificación de todas las religiones, ¿no? Es como se decía, pan con mango, ¿no? O sea, no hay identidad, es algo amorfo. No es posible desde mi punto de vista un ecumenismo. Como un islámico puede estar unido a un cristiano y viceversa, si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y ellos no tienen un solo Dios que es Alá. O con el budismo. Claro. Más que todo el ecumenismo no es tanto, digamos, entre el Islam y las otras religiones o el cristianismo, ¿no? Más que todo son personas que llamándose cristianas, personas que llamándose evangélicas, no tienen nada de evangélicos porque no siguen el evangelio de nuestro Señor. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los neopentecostales se llaman evangélicos, pero sabemos que es una secta muy peligrosa y predican doctrinas muy alejadas de la verdad. Entonces, hay gente que se une a esas congregaciones, a esas denominaciones, ¿no? Como los actuales llamados apóstoles, ¿no? O los actuales llamados profetas, sí. Que de apóstoles y profetas no tienen nada. Mira, a propósito de profetas y apóstoles, últimamente, yo estoy en un grupo WhatsApp de pastores, mayormente de Lima, y hay de todo color, ¿no? Hay de todo color. Y lo que yo noto, y es una preocupación que yo llevo, es una tendencia neojudaizante entre apóstoles y profetas. Hablan del Shabbat, utilizan términos en hebreo, no creo que sepan leer hebreo, pero tienen esa pretensión.
Entonces, están tratando de introducir una especie de retorno al judaísmo, algo que ya se discutió en Hechos capítulo 15, hubo una primera definición acerca de los judaizantes, porque produjeron muchos problemas. En el libro de Gálatas, por ejemplo. Causaron divisiones. Sí, causaron mucha división en el cristianismo primitivo, y eso se superó. Pero ahora, en pleno siglo XXI, ha retornado una onda neo-judaizante muy fuerte, muy fuerte. Incluso el otro día leía un post de alguien que publicó en el grupo donde yo estoy, de pastores, de que no hay que comer el cerdo, ¿no? Porque la ley dice que no debemos comer el cerdo. Eso ya fue totalmente zanjado en la experiencia de Pedro, ¿no? Me parece que es el capítulo 10 de Hechos. Entonces, pero sin embargo están tratando de reintroducir. Y eso a mí me preocupa demasiado, ¿no? Me preocupa demasiado. No vaya a ser que de aquí a un tiempo digan, pues si quieres ser salvo tienes que circuncidarte. O sea, estamos retrocediendo 21 siglos, ¿no? Y no estamos tan lejos de que lo digan, porque ahora, si es que quieres ser salvo, de acuerdo a algunos pastores, disque pastores, porque yo no les digo pastores a cualquiera. Uh-huh. Un pastor es quien lleva las ovejas, las personas cristianas que le pertenecemos a Cristo, a su presencia, a sus pies, a servirle y adorarle. Pero esa gente, inclusive dicen que si no hablas en lenguas, no eres salvo, no eres cristiano. Entonces no estamos tan lejos de decir, oye, si no estás circuncidado, ya fuiste, ¿eh? Sí, no, la verdad es que los evangélicos somos muy variopintos, ¿no? Algunos han calificado el evangelicalismo como un mosaico, ¿no? Un cuadro lleno de varios cuadritos pequeños. Es que hay muchos que se hacen llamar evangélicos y lamentablemente ponen ese rótulo en el letrero de sus iglesias, ¿no? Iglesia evangélica X. Y al llamarse evangélicos ellos, pervierten el verdadero evangelio de nuestro Señor. Sí. Entonces engañan a las ovejas. Y las ovejas, vuelvo a caer, siempre caigo en este versículo, perecen por falta de conocimiento. Sí, yo creo que nuestra capacidad de discernir es muy importante, es una capacidad dada por el Espíritu Santo, pero en la medida que nosotros estudiemos la palabra de Dios, si nosotros nos dedicamos justo el domingo pasado prediqué en mi iglesia sobre la necesidad de escudriñar, y escudriñar es más que simplemente leer la Biblia, ¿no? Muchos de nosotros leemos Exacto. La Biblia, pero Jesús dijo escudriñar las escrituras, ¿no? Porque en ellas parece que... Estudiar a profundidad, ¿no? Meterte Exacto. de lleno, ¿no? O sea, exprimirlo. Exacto. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, el Espíritu Santo hace su trabajo, que nos ayuda a discernir. Y nuestro radar, digamos, para detectar el error, la herejía, la apostasía, se activa de acuerdo precisamente a cómo nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, ¿no? Y eso es muy importante porque hay todo viento de doctrina hoy en día y qué cosas más vendrán. Justo tú hablaste anteriormente de los tiempos finales y sí, pues, ¿no? O sea, los tiempos finales van a estar marcados por secularización, por ecumenismo, por relativización, ¿no? No importa que Dios adores, porque puede ser salvo, ¿no? Y respecto a la música en la congregación, ¿qué piensas? ¿Tú crees? Hace un rato mencioné sobre los instrumentos, ¿no? De que hay personas que creen que no deberían usarse los instrumentos porque son del diablo, ¿no? Y no deberían usarse algunos géneros, que sí estoy de acuerdo. Porque hay géneros que te provocan a la sensualidad, que te provocan al movimiento, que te provocan al baile y no son géneros que ensalcen el nombre de nuestro Dios. Yo creo que las canciones cristianas en la iglesia deberían ser congregacionales y también deberían ser reverentes. Y es cierto que hay algunos géneros que no deberían tocarse en la congregación. Pero de ahí a llegar a un punto en decir, no uses tal instrumento porque es del diablo, o sea, para eso no usemos todo, ¿no? Están como los de Navidad, ¿no? Que no armes tu arbolito porque es
es pagano, ¿no? Bueno, entonces que tampoco reciban su aguinaldo o que tampoco reciban, ¿no?, diferente beneficio, porque también todo eso nació de cosas paganas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre la música, sobre los instrumentos en la congregación? Y bueno, con respecto a la música, yo creo que, y específicamente los instrumentos, yo creo que esto es algo que viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaban instrumentos. Cuando voy a Apocalipsis, bueno, se puede discutir si es simbólico o no, pero se mencionan instrumentos. Entonces digo yo, si en el Antiguo Testamento se usaban instrumentos y en la vida eterna se usarán instrumentos, hay música de adoración, ¿por qué pensar que en el Nuevo Testamento la música o la utilización de instrumentos está prohibido o es algo que se debe descartar de plano, ¿no?, como parte de la adoración cristiana? Entonces, yo soy de las personas porque, bueno, tú conoces a mi esposa, ella canta, yo en su tiempo joven tocaba el bajo y mis hijos han salido músicos, están en un ministerio de alabanza. Yo tengo una opinión, digamos, favorable, pero no es tanto por lo que yo hice música, mis hijos hacen música, sino porque estoy convencido que los instrumentos son importantes en la adoración. Y claro, coincido contigo que hay géneros y géneros, ¿no? Algo que no debemos de perder es la solemnidad, el orden. Exacto. El orden es muy importante. Me parece, ahora no recuerdo bien, creo que es Salmos 33:3, dice que debemos hacer música y debemos hacerlo bien. Eso es algo que a mí siempre me quedó muy claro. Si vamos a hacer música, si vamos a tocar instrumentos, hay que hacerlo muy bien. No, digamos, de una manera no armónica, que de hecho no es la esencia de la música. La esencia de la música, tú eres músico, es la armonía. Y si tenemos un Dios a quien vamos a adorar, tenemos que hacer buena música, porque se trata de Dios, ¿no? Pero sí hay también gente voluntariosa que agarra una guitarra, agarra un bajo, agarra una batería y piensan que la batería es chancar los cueros y no hay ningún tipo de compás. Y conozco muchos de esos, ¿eh? Entonces yo diría que ahí sí, yo diría mejor no usen instrumentos. Si no lo vas a hacer bien, sí, si la forma como haces música no da honra a Dios y distrae a la congregación, porque exacto, bueno, los que hacemos música, cuando vamos a un culto y alguien tocó otra nota o se desafinó, a veces nos desconcentra de la adoración. Entonces, si la música está bien hecha y los instrumentos están bien tocados y es para la gloria de Dios, donde el centro es Cristo, el propósito es la adoración, yo creo que a mí me parece perfecto, ¿no? Hay un pasaje... Muchos dicen que solamente la música deben ser los que tocan los instrumentos, ¿no? Pero no solamente es eso, sino los sonidistas, sí, para que nivelen los volúmenes, claro, y todo, sí. es un completo día, todo. Anteriormente eran los músicos, hoy en día los que están en multimedia, los que están en sonidos, incluso ensayan juntos, ¿no es cierto? Porque todo está relacionado, no son instrumentos acústicos, son instrumentos electrónicos. Exacto. Entonces tiene que haber una coordinación tal, incluso con los de multimedia, ¿no? Para que todo va a salir bien. Te mencionaba, sí, te mencionaba parece que está en Segunda Reyes, cuando el profeta Eliseo, él iba a profetizar, dijo, tráiganme un músico. Y cuando el músico empezó a tocar las cuerdas, dice que la mano de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Entonces yo siempre me hice esta pregunta, ¿por qué el profeta dijo, tráiganme un músico? ¿No? Y luego empezó a profetizar. Pienso que la música es importante. Sabes tú también bien que el caso de David y Saúl, ¿no es cierto? Mientras él tocaba el arpa, entonces el espíritu que atormentaba a Saúl se disipaba, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí en la música que viene desde el Antiguo Testamento. Veo yo en la vida eterna música, Apocalipsis menciona instrumentos. Como te dije, algunos piensan que es figurado y todo, pero bueno, más allá de eso se hace mención a instrumentos. Y pienso que
la iglesia debe de adorar también, pero hacerlo bien, con solemnidad, dando gloria y honra a Dios. Sí, tiene que ser solemne, tiene que ser reverente en realidad, como todo lo que hacemos, ¿no? Porque puede ser un ritmo movido, pero tiene que estar dentro de la solemnidad y dentro de la reverencia. No nos olvidemos que estamos alabando y adorando a un Dios santo. Y eso nos olvidamos muchas veces, ¿no? Algo que yo tengo mucho cuidado en la iglesia y lo tengo siempre, y siempre lo he tenido desde que sirvo, es de que las canciones que entonemos, en primer lugar, ver el testimonio de las personas que, no que lo interpretan, ojo, porque yo puedo componer una canción y lo pueden interpretar a quien se le pegue la regalada gana, sino de los que componen las canciones. Ahora hay muchos intérpretes que componen sus propias canciones. Yo soy uno. Aunque también tengo amigos que les pido que compongan algunas canciones para algún álbum que queremos grabar, pero hay que fijarnos mucho en la vida y el testimonio de esas personas, de los compositores, más que todo, sí, para saber qué cosas poner en la congregación. Yo, como te digo, siempre me preocupo de ver no solamente qué tipo de canciones son, sino también a los compositores, qué hay detrás de la canción. Y sobre todo que las canciones, después de que han pasado algunos filtros, sean alabanza y adoración, porque nos estamos reuniendo no para cantarle canción romántica a Dios, no como muchas composiciones actuales las hay. Estamos reuniéndonos para alabar y adorar juntos, sí, a nuestro Dios. Como te dije hace un rato, nosotros tenemos que preparar el camino, el corazón de los hermanos en las alabanzas y en las adoraciones para que cuando llegue el momento de recibir la palabra, la reciban con grande gozo y la reciban con un corazón abierto. Entonces, si no lo hacemos de una manera solemne, si no lo hacemos de una manera que le agrade a Dios, entonces, ¿cuál es nuestra función? Simplemente ir, tocar, hacer bulla, que la gente diga, uy, qué bonito tocan, y punto. O sea, si lo tomamos desde ese punto de vista, eso están completamente equivocados. Yo creo que tiene que haber una preparación espiritual de parte de la persona que ministra. Así como el músico tiene su instrumento, por decir una guitarra, y no la va a tocar desafinada porque suena terriblemente mal. Igualmente Dios tiene sus instrumentos, que son sus ministros. Y si ese instrumento, que es la persona, no tiene una vida santa, entregada a Dios, busca su propia gloria, difícilmente Dios lo va a querer utilizar. Entonces, nuestra vida... Mira, los músicos, perdóname, los músicos, como yo lo veo de acuerdo a la Biblia, cumplen el rol y la función de diáconos. Sí, son servidores, claro. Entonces, exacto. Entonces, no cualquiera, por más que toque bonito, puede estar tocando allí para administrar entre el grupo de hermanos a la congregación. Así como hay requisitos para el pastor, sí, también hay requisitos, y creo que los vemos, para diáconos. Entonces, en realidad los músicos cumplen eso, se cumple la función de diáconos. Sí, bueno, algo que también yo estaba reflexionando yo, además de la vida del músico, del ministro de alabanza, hace como, no sé, medio año estuve, bueno, tú sabes, mi esposa, ella también canta y dirige las alabanzas, y me pasó el link de una canción, me dijo, ¿qué opinas acerca de esto? Me di cuenta de que hay que cuidar mucho, a veces, el lenguaje poético de los compositores tiene que ir acompañado también de un lenguaje que sea bíblico y teológico, ¿no? Me bajó un link de una canción que decía más o menos 1.000.000 de veces te veré, ¿no? Claro, es lenguaje poético, suena bien como poesía, pero en realidad lo vamos a ver por la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites del lenguaje poético y del lenguaje bíblico, del lenguaje teológico? Yo creo que hay que cuidar mucho eso, porque en nombre de la poesía, porque la poesía soporta todo, ¿no es cierto? Iré hasta el fin del mundo con tal de encontrarte, pero ¿dónde quedan los límites del fin del mundo? ¿No? Bajaría a las estrellas, no podemos volar. Eso es imposible. Es el lenguaje poético, que suena bien, es agradable. Pero en la composición de canciones no podemos, digamos,
por decirlo de una manera, dar rienda suelta a un lenguaje poético que puede ir contra el lenguaje bíblico, la esencia bíblica, ¿no? Entonces yo diría que todo músico que compone letras, hágase por favor revisar con un Sí, pastor, un conocedor de la palabra, y por ahí puede ajustar la métrica, de repente no da la métrica, pero se puede ajustar. Pero no sacrifiquen la verdad bíblica por el lenguaje poético, ¿no? exacto, exacto. Y hablando de eso, estamos hablando de música dentro de la congregación, en la iglesia. Pero, a ver, ¿piensas lo mismo respecto a si es que lo hacen en un evento o lo hacen para grabar un álbum en estudio? Bueno, la vida del músico yo creo que sí. Pero yo considero, esto te lo digo de manera muy personal, yo como Silas Ramos, pienso que hay música cristiana para escuchar en la casa y hay música cristiana para cantar en la iglesia. Porque hay cierto tipo de música que te acerca a Dios. Y pienso yo que son canciones que te ayudan a tener esa conexión con Dios, te preparan el corazón para luego recibir la palabra de Dios. Pero hay canciones que no, hay canciones que yo lo siento más, que son parte de un concierto. Y siempre yo hago esa salvedad, le digo a mi esposa, no, eh, prefiero canciones que me conecten con Dios, una letra profunda. Se nota cuando una composición ha sido hecha para exaltar el nombre de Dios, ¿no? Pero hay canciones que me gustaría escucharlo con mis audífonos, en la casa, que igualmente es cristiana, ¿no? Sí, las tienes toda la razón. Yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que muy aparte es tocar para grabar alguna composición, algún álbum, que tocar en la Mm, congregación de los santos, ¿no? Porque nos juntamos para alabar y exaltar a Dios. Pero si es que queremos grabar, tenemos esa pequeña libertad, ¿no? Siempre y cuando respetemos las verdades bíblicas, siempre, obviamente. Pero nos da, digamos, hay música congregacional mm, y hay música no sí, congregacional. Entonces hay muchas canciones que pueden parecer muy bonitas, sí, sí, puedes escucharlas en tu auto, puedes escucharlas mientras haces otras cosas, pero hay músicas que no pueden tocarse en la iglesia porque no son mm, congregacionales, ni desde el ritmo, ni desde la melodía y mucho menos la sí, letra. totalmente. Yo me acuerdo que tenía un chico ah, y él, a ver, ¿qué te digo? Él estaba, le gustaba mucho, mucho, mucho lo que es tocar la guitarra. Y él no tenía una guitarra y venía a buscarme a la casa solamente para tocar guitarra y obviamente yo le prestaba una guitarra. Mm, Pero un día estábamos sentados conversando y me habló sobre la muerte, ¿no? No tenía esa seguridad de que iba a ir al cielo si es que moría. Obviamente yo le hablé sobre la seguridad que todo cristiano tenemos. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Pero hay gente cristiana que no tiene esa seguridad. Puede ser por falta de madurez espiritual, porque tal vez no tiene una relación muy personal con Dios. Sin embargo, son cristianos. ¿Qué piensas, Silas? ¿Qué crees tú? ¿Cómo podrías explicarle a estas personas sobre su seguridad en la salvación? Porque hay personas también que me vienen y me mm. preguntan, oye, mira, yo peco mucho. Entonces yo obviamente les hablo, obviamente les converso y les digo, pero por tu lado, ¿qué pensarías tú si alguien te viene diciendo que no está seguro de su salvación y es una persona que pareciera cristiana? Como te digo pareciera porque el único que conoce los corazones es Dios. Entonces nosotros no podemos decir que lo sean. Pero, ¿qué le dirías a una persona que no está segura de su salvación y a una persona que, no sé, que tiene esos temores de qué sucederá después de la muerte? Bueno, el sacrificio de Cristo es cierto, nos provee seguridad de salvación. La garantía es que Él dio su vida, no
presentamos sacrificios, como en el Antiguo Testamento, un cordero pascual, por ejemplo. Cristo no fue reemplazado por un ángel o un buen ser humano, en cuyo caso sí dudaríamos de la seguridad de nuestra salvación, pero Él mismo murió por nuestros pecados y eso nos provee seguridad. Pero no es una seguridad en el sentido de que, bueno, hice una oración o mi nombre está escrito en el padrón de miembros de una iglesia tal o cual, sino más bien hay algo que tú has mencionado, la relación personal con Dios. Entonces yo creo que si una persona ha aceptado a Cristo Jesús, vive una vida santa, vive una vida de fidelidad a Dios. En Apocalipsis 2:11 me parece, la segunda parte del versículo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces yo creo que si hemos aceptado a Cristo Jesús, si hemos renunciado al mundo, si procuramos vivir una vida de santidad, ahora, vivir una vida de santidad no significa que nunca pequemos, porque somos seres humanos y al final pecamos con la mente, pecamos por omisión. Santiago dice, aquel que no sabe hacer lo bueno es pecado o comete pecado, dice otra versión. Entonces, y en cuyo caso, Juan dice que tenemos abogado en Cristo Jesús, ¿cierto? Hijitos, si habéis pecado, ¿no? Entonces, yo creo, si una persona ha puesto su confianza en Cristo, ha aceptado a Cristo Jesús como Señor Salvador de su vida, vive una vida santa, una vida de fidelidad para Él, no tiene por qué dudar de su salvación. Pero obviamente el Espíritu de Dios nos redarguye. Si yo hice una oración, inicialmente fui a una iglesia, pero vivo una vida de pecado y a veces de manera impenitente, o un falso arrepentimiento que a veces se confunde con remordimiento, ¿cierto? Me remuerdo por algo que hice, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Entonces, obviamente, ahí uno tiene que dudar, porque la evidencia de la salvación, Diego, y la manera como podemos medir la seguridad de nuestra salvación es también por nuestras obras, porque una persona que ha aceptado a Cristo Jesús ya no busca pecar. No digo que no peca, pero no busca pecar. No trata de agradarse a sí mismo, de agradar a la carne, sino a aquel que lo llamó y lo salvó. Entonces, para mí, digamos que la salvación es esa, ¿no? O sea, debemos tener la seguridad porque fue Cristo mismo, el Cordero Pascual, que se sacrificó en sacrificio por nosotros. Pero eso nos lleva a una vida de santidad y nos lleva a una vida de fidelidad. Entonces, si hemos aceptado a Cristo, si vivimos una vida santa, si nuestra decisión es firme de seguir fieles hasta la muerte, no tenemos por qué dudar. Y si hemos pecado, porque pecamos de diferentes maneras, con que nos quedemos con 10 céntimos, es igual que nos quedemos con $1.000.000, es un pecado, tenemos que arrepentirnos y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo mal. Yo siempre me voy a lo que dice Pablo, ¿no? Cuando saca sus conclusiones de por qué peca, ¿no? Él dice que al final llega a la conclusión de que quien peca no es él, sino su carne, ¿no? Porque somos débiles. A pesar de que somos cristianos y somos unas personas convertidas y nacidas nuevamente, siempre vamos a tener esa batalla contra la carne. Y Pablo la manifiesta muy bien cuando dice, ¿quién me librará? ¿No? De este cuerpo de muerte. De este cuerpo, exacto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y llega a esa conclusión. Y yo les digo siempre a los chicos, a los hermanos, en una de las prédicas hablé justamente sobre este tema. Los cristianos podemos pecar, pero no somos pecadores. Aquí quiero expresarme bien, porque seguramente hay muchos que lo van a malinterpretar. Cuando se refiere a que no somos pecadores, no es que no pecamos, no. Somos tan imperfectos, somos viles personas, nacidos en pecado, pero hemos sido santificados gracias a Jesucristo. Y todos los hijos de Dios somos santos, pero estamos en este cuerpo de pecado. ¿Pero por qué se dice que ya no somos pecadores?
porque simplemente ya no... El cristiano, por más que peque, por más que se equivoque, por más que cometa muchos errores, ya no vive para el pecado, ya no vive para hacer el pecado, sino que el pecado es parte de de la lucha por eso te mencioné lo de Pablo, de la lucha que tenía Pablo en decir, pues yo he llegado a la conclusión de que no soy yo quien peca, sino el hombre o la carne que está en mí la que peca. Entonces, en realidad, yo creo que un hijo de Dios no debería llamarse pecador en el sentido de que le gusta y le place hacer y cometer pecado, sino pecador obviamente porque seguimos en este cuerpo y vamos a seguir fallando hasta que estemos en la gloria con nuestro Dios. Así es. Cuando Pablo se hace esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tiempo no ha llegado, ¿no? Sucederá en la resurrección, donde lo corruptible se vista de incorruptible. Entonces, mientras tanto, cargamos con el peso de este cuerpo que tiende al pecado. No buscamos vivir para el pecado, pero muchas veces pecamos, ¿no? Pero hay que luchar contra la carne. Y la mejor manera de luchar contra la carne es dejando que la naturaleza espiritual esté más fortalecida que la naturaleza carnal, ¿no? Y esa es la lucha, ¿no? Pablo de Santiago habla de esto, ¿no? Esta lucha, ¿no? Y Pablo también, ¿no? Esa lucha entre el cuerpo y la carne, ¿no? Perdón, entre el espíritu y la carne, ¿no? Silas. Hay 3 posturas. El rapto. Bueno, hay 4. Una, de que el rapto es algo inventado recientemente hace unas décadas atrás, y que eso no lo esperaban ante los cristianos. Segunda postura, que las otras 3, que sí creen en el rapto antes de la tribulación, antes de los 7 años. Tercera postura, durante la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. Y la cuarta postura, la post-tribulación. Al final de la tribulación. Al final de los 7 años. ¿Tú crees que los cristianos vamos a estar aquí? Mira, durante la tribulación. Yo prefiero llamarle más que rapto, prefiero llamarle arrebatamiento, porque Pablo menciona literalmente, por lo menos la versión Reina Valera, se menciona en esos términos, ¿no? Que seremos arrebatados, ¿no? Entonces la palabra rapture, que viene en inglés, surgió más... eso fue popularizado por Scofield, que produjo una Biblia de referencias, la Biblia Scofield. Pero yo diría que el término más apropiado sería el término arrebatamiento. Y como tú lo apuntas, es un tema controversial. No, mira, 2 de las ramas de la teología que tienen, como te digo, más desacuerdos, porque estamos en una naturaleza humana y no tenemos una interpretación única. Todas las posturas dicen ser bíblicas y de hecho tienen versículos bíblicos para sostener su punto de vista. Pero 2 de las logías de la teología son precisamente la escatología, que tiene que ver con los eventos finales, y la soteriología. El estudio, ¿no? De los tiempos. Y la soteriología, que tiene que ver con la salvación. Si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Arminianos, calvinianos. Y la otra logía es la la escatología, ¿no? Entonces sí, pues hay pretribulacionistas, mesotribulacionistas, posttribulacionistas, amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas. Hay gente que ya estamos viviendo en el milenio. Sí, los amilenialistas, ellos postulan de que el milenio empezó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros estamos dentro del milenio, ¿no? No parece el milenio lo que estamos viviendo, porque hay un aumento de la maldad. Pero ya han pasado más de 1000 años, pues, ¿no? Y claro, también esa es otra discusión, si el milenio son 1000 años literales o es un periodo indeterminado nada más. Pero es literal, sí, ahí la Biblia se refiere literal. Te lo digo, yo soy pretribulacionista, ¿no? Entonces... O sea, ¿tú crees que antes de los 7 años? Pero, o sea... perdón, soy premilenialista y mesotribulacionista.
Premilenial, yo creo que O Jesús sea viene que... antes del milenio, precisamente viene para Ajá, inaugurar el milenio. Y soy su mesotribulacionista. gobierno. He tenido una lucha en tratar de ubicarme y he tratado de estudiar y estudiar. Y por lo menos cuando yo puse todas las piezas, para mí la que tuvo más sentido fue el mesotribulacionismo. O sea, creo que la iglesia va a pasar 3 años y medio de tribulación. Ahí la iglesia va a ser arrebatada. No viene Jesús a la mitad de la gran tribulación, viene al final de la gran tribulación para inaugurar el milenio, precisamente, ¿no? Entonces creo Muchos que creen que la venida de Jesucristo y el arrebatamiento es lo mismo, pero son dos eventos totalmente diferentes. sí, sí. Aunque los post-tribulacionistas podrían afirmar tal cosa, ¿no? Porque Jesús viene al final de la tribulación y ahí sucede el arrebatamiento precisamente, ¿no? Pero en mi esquema, yo soy mesotribulacionista, creo que la iglesia va a pasar 3 años y medio y en la segunda venida Jesús viene con los que han sido arrebatados precisamente para instaurar su reino milenial y derrotar al anticristo, ¿no? Porque la tribulación acaba precisamente con la derrota del anticristo, es apresado, es lanzado al lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Y ahí se instaura el milenio, ¿no? Exacto. Los mil Donde años, Satanás que es yo creo que atado son por 1000 literales. años. Sí, y luego es desatado, hay una rebelión final y ahí nuevamente es apresado y lanzado, ¿no? Pero el primero en ser lanzado es el Mira, anticristo, yo ¿no? he... Que son tres Ya, personajes sí. diferentes. No, el anticristo y el Sí, falso son tres profeta. personajes diferentes, una especie de triunvirato. Sí. Bueno, tratan de emular Sí, la Trinidad, ¿no? Es una burla a sí. Dios. El anticristo, el falso profeta y Satanás, el diablo, el dragón, ¿no? También se le conoce al anticristo como la primera bestia y el falso profeta como la segunda bestia, ¿no? Mi postura es esta. Yo por años he creído en que el rapto va a ser antes de los 7 años. Ujú. Pero, últimamente, desde hace año y medio, 2 años atrás, estoy nuevamente estudiando y viendo las escrituras, Daniel, el Apocalipsis, Ezequiel, hasta las mismas palabras del Señor Sí, Mateo Jesús 24, por ejemplo. en los evangelios. Ujú. Exacto. Tesalonicenses, primero Tesalonicenses. Oye, ¿y sabes qué? Yo pienso lo mismo, o sea, que tú. Yo creo que yo prefiero que a mí me gustaría que sea antes de los 7 años, pero yo creo que va a ser a la mitad, antes de la gran tribulación. Después de la tribulación y antes de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Sí. Porque todo apunta, al menos en los estudios que estoy haciendo nuevamente, hace como año y medio, 2 años, como te digo, y todo apunta, al menos mi postura es esa. Obviamente se respetan las posturas de los demás, pero yo también pienso que la tribulación, que el arrebatamiento va a ser a mitad de la tribulación, a inicios de la gran tribulación. Por ahí tengo un estudio que hice, dicté un curso de escatología, por ahí te lo mando luego estos días. Pero yo distingo 3 grandes grupos de juicio. Primero son los sellos, hay 7 sellos. Luego vienen 7 trompetas y finalmente viene 7 copas de ira. En el esquema que yo tengo mental, lo he estudiado y tengo versículos ahí, la iglesia pasa los 7 sellos y luego es arrebatada y luego vienen las 7 trompetas y las copas de ira, hermano. Es terrible todo lo que va a pasar ahí. Pienso que la iglesia ya no están ahí. No, ya no están ahí. O sea, pero sí pasan los 7 sellos donde hay hambruna, hay guerra, hay mortandad, hay pestes, ¿no? Sí. Y esto es como una especie de preparativo, ¿no? La prueba final, ¿no? Ahora, aprovecho para decirte, se me venía a la mente, van a haber tiempos de persecución. Entonces, yo estoy pensando, ya antes lo pensé de una manera, pero en estos últimos tiempos tú sabes el problema de Israel actualmente en Medio Oriente. Sí. Las persecuciones, pienso yo personalmente, que las persecuciones
La persecución va a estar liderada por dos grandes grupos. Uno, por el movimiento LGTBI, ¿no? Tú has comentado lo que ha sucedido en el Reino Unido, gente siendo llevada presa. Me parece que eso va a ir creciendo y todo aquel que predique el verdadero Evangelio de Cristo simplemente va a ser arrestado y llevado a la cárcel. Nuestra capacidad de denunciar los pecados va a ser disminuida a costa del cárcel, por un lado. Por otro lado, creo que la religión islámica va a crecer de tal manera que va a haber una especie de persecución hacia los cristianos. Ha Sí, en crecido Europa, bastante. mucho, ¿no? Europa Sí, está y plagado, yo creo que eso se lleno. configura como eh, una amenaza de persecución futura. Pero bueno, sabemos de que van a haber persecuciones, sabemos que vienen tiempos difíciles, pero estamos en Cristo y lo que tengamos que sufrir lo haremos pues dentro de la voluntad de Dios. Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esa es una palabra que a mí siempre me ha dado valor. No trato de evitar el sufrimiento si viene de parte de Cristo, porque el prerequisito para reinar con Cristo es sufrir también por Él y su causa, ¿no? Amén. Sí. Bueno, ahí vemos, pues, ¿no? Realmente hay muchos grandes líderes que se van a sacar la máscara, ¿no? O se les va a caer tal vez la Sí. máscara. Pero sí, pienso lo mismo que tú respecto a lo que es el arrebatamiento. Sí, las palabras finales. ¿Qué les dirías a los hermanos, a nuestros hermanos en todo el mundo, o quienes nos están oyendo, o quienes nos están viendo, sobre los tiempos en los que estamos viviendo y cómo mejorar su relación con Dios? Bueno, vivimos tiempos difíciles, esto no debe sorprendernos. Jesús dijo, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Tristemente estamos viviendo una época de enfriamiento del amor. Jesús también dijo, cuando vuelve el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay un decrecimiento de la fe. Los creyentes están siendo debilitados por las cosas que ocurren. Y mis palabras son de ánimo. Volvamos al fundamento, recuperemos la alegría de la salvación, recuperemos la alegría de ser pueblo de Dios, esforcémonos, vendrán cosas aún más terribles, más difíciles. Lo único irrenunciable es Cristo. Y esto es algo que debemos tener bien claro. Nosotros, no solamente nosotros, como padre de familia, soy padre de familia, inculquemos esto a nuestra familia, a nuestros hijos, que ellos estén firmes tanto como nosotros lo estamos. Y los varones somos los líderes en la casa. Tenemos que tomar esa posición y esa responsabilidad de animar a toda la familia y que vean un padre fuerte en el Señor, un papá, un esposo plantado en la fidelidad y en la palabra de Dios. Y ellos también van a aprender la fidelidad no por lo que decimos, sino por lo que hacemos principalmente, ¿no? Y decir que mis palabras finales son de ánimo, no importa lo que venga, lo que tengamos que pagar como precio lo pagaremos, pero recordemos que Dios promete la corona de la vida a aquel que sea fiel hasta la muerte. Amén. Y acabas de hablar de los varones, ya, esta es la última. Okay. Acabas de hablar de los varones y su liderazgo. Las mujeres pastoras. Sí. A ver, sé que este es un tema amplio que podemos debatir y debatir y solamente hablar de esto nos demoraría horas. Pero, ¿qué crees tú? Mira, ¿crees que las mujeres pueden llegar a ser pastoras? Particularmente yo no lo creo. Ya, yo tengo, digamos, una posición intermedia. O sea, pienso yo que la mujer podría predicar, por ejemplo, bajo la sujeción de un pastor varón. No como la cabeza, hablo en términos terrenales, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Sino en términos organizacionales, terrenales, no puede ser una mujer, porque la mujer no puede tomar autoridad sobre el varón. Pero, por ejemplo, si hay una hermana y en ausencia de varones, que nadie está dispuesto a servir, que quiere predicar la palabra de Dios, si está bajo la autoridad de un varón,
Yo creo que esto es bueno desde mi perspectiva. Pienso yo que... El punto aquí es... Sí, dime. Pienso yo que la predicación es un mandato para todos. En Marcos 16:15 me parece dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, es parte de la misión. La gran comisión del Evangelio. Y no fue una palabra dada a los varones, fue una palabra dada a la iglesia en general. Ahora, cuando Pablo prohíbe predicar a las mujeres, esto es cierto, pero también... cuando le dicen, no le permito que la mujer que enseñe, sí, ¿cierto? Pero también se lo prohíbe a los varones, a los falsos maestros, ¿no? A Tito le dice que les tape la boca, literalmente. Entonces, el veto contra la predicación no solamente es para las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, sino también a los varones, si no exhiben. Tú hablaste de liderazgo cristiano y hay requisitos. Si es un pendenciero, si es un dado al vino, ¿no es cierto? Si es un neófito, por más que sea varón, no puede desarrollar ministerio. Entonces, no. En lo que acabas de decir... No es sí, que solamente por el hecho de ser mujer ya están desahuciadas, están condenadas. El varón también. Y no es que solamente por ser varón ya te ganaste el derecho. O sea, no. O sea, la vida... es importante, ¿no? Los requisitos cumplidos que están en 1 Timoteo 3, en Tito 1, ¿no es cierto?, son importantes para desarrollar un ministerio. Entonces, si hay una mujer que con una vida santa, bajo sujeción a un pastor, yo diría que puede predicar, puede desarrollar cierto ministerio en la iglesia, ¿no? Y yo estoy ahí un poquito... Bueno, tienes razón. O sea, si es que está bajo la sujeción del pastor, ¿no? Y tiene que predicar, pero yo le diría, sabes que predica, pero a las mujeres, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Para mí es algo muy triste, en realidad. Mira, Dios ha levantado mujeres a falta de hombres. Y a veces las mujeres están más activas que los varones en las iglesias. A veces están más activas. Entonces, yo pienso que el pastorado es exclusivo y único para hombres. Ya. Pero cuando faltan hombres... Los delicaditos que no se atreven, pues Dios levanta mujeres, ¿no? Sí. Pero el pastorado yo mantengo que debería ser y es exclusivo para los varones, ¿no? Pero como tú dices, o sea, a falta de hombres, de liderazgo de hombres, quizás Dios obviamente va a levantar mujeres, pero una vez que llega alguien puesto por Dios, que Dios envió, que Dios lo llamó, que tuvo la convicción de servir, la mujer debe dar un paso costado y dejar al hombre que ejerce el liderazgo en la congregación. Sí, Pablo cuando saluda a Priscila y Aquila, saluda primeramente a Priscila, ¿no? Priscila era la esposa y Aquila era el varón. Y en otras partes, no recuerdo ahora específicamente dónde, en una de las cartas Pablo saluda a la iglesia que está en su casa. Sí. Ahí se deduce, ¿no es cierto?, que quien dirigía la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila era Priscila, ¿no? Pero eso... No me acuerdo el versículo. Es amplio para debatir. Pero hay otro lugar en que menciona primero a Aquila. Sí. Yeah. Sí, no me acuerdo exactamente el versículo, pero me parece que sí es mencionada a Priscila y Aquila, pero hay un lugar en que al inicio lo menciona primero a Aquila. Y en otra parte, pero, cuando tienen un encuentro Priscila y Aquila con este varón muy elocuente llamado Apolos, lo llaman a un costado y dice que le explican como mejor. Que le explican, ¿no? Sí. Sí, entonces, y menciona a los dos, o sea, y menciona en primer lugar a Priscila. Algunos dicen que esto es una evidencia de que quien hacía el ministerio fuerte allí era Priscila. Pero eso es para debatir. Al final lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Así es. Bueno, Silas, un gran placer haberte tenido aquí. Dios te bendiga. Gracias, Diego. A ti y a tu familia. Y esperemos vernos nuevamente. Igualmente, saludos a tu familia, saludos a la iglesia que diriges y que Dios bendiga este ministerio que estás emprendiendo para la gloria de Cristo. Gracias, Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, esto fue Notas Cristianas Podcast, el capítulo número 1. Esperemos que vengan muchos más. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego.
Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@masquepalabras.com. Escríbanos al correo electrónico. Los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.